bien, ya estamos algunos conectados. Algunos me comentaron que no van a poder conectarse, ya que aquí en la iglesia estamos teniendo un evento. Entonces, pues de hecho, a lo mejor van a escuchar como de fondo el evento que estamos teniendo aquí en Agua Viva. Ok, muy bien, voy a preguntar a uno por uno sobre la tarea, pero primero vamos a orar, ¿sale? Sí. Padre, te damos toda la gloria a ti, Señor, en todo momento. Te damos gracias, Padre, porque tú permites que sigamos buscando de tu palabra. Señor, tú mismo eres el que pone en nuestro corazón seguir buscándote y al mismo tiempo tú te muestras a nuestras vidas. Eso es una gracia, Señor, es un favor inmerecido tan grande el que pongas en nosotros el querer como el hacer y aparte que te manifiestas a nuestras vidas con una respuesta en todo momento. Queremos seguirte, Señor, queremos servirte también, queremos aprender más de ti, queremos reflejar tu carácter en nuestra vida diaria y que, Señor, que toda la gloria siempre te la lleves tú. Sigue utilizando, Señor, nuestras vidas como esos vasos de barro donde tú depositas tu gloria hermosa en nosotros. Sigue utilizando nuestras vidas como herramientas, como tus embajadores en esta tierra, Padre. Que la palabra que nos has mostrado y la cual ahora nosotros somos administradores de ella, que podamos usarla bien, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón. Ayúdanos, Padre, en este tiempo a comprender la riqueza de tu justicia y cómo aplicas tu justicia en las personas injustas como nosotros para hacernos justos como tú. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. 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 Muy bien, hermanos. ¿Qué entendieron acerca de la tarea, por ejemplo, en el versículo de Juan 1:14? ¿Alguien quiere participar? O yo les voy diciendo. A ver, Guillermo. Buenas noches a todos. Para mí, en Juan 1:14, pues Dios es el verbo, pero se hizo carne, o sea, el Señor Jesucristo, para ser un intermediario entre Dios y nosotros. Y por medio del Señor Jesús, vemos la gloria y la gracia. Amén, así es. La palabra dice que Jesús, Él habitó entre nosotros, ¿no? La palabra siempre hace referencia a que nuestro cuerpo es como un tabernáculo y que nuestra alma es algo que está viviendo dentro del tabernáculo. Sin embargo, en Jesús es algo muy, muy peculiar porque Jesús no es como un alma como nosotros. Tal vez más adelante podemos ver más a profundidad acerca de esto, pero la palabra dice que nuestra alma, que en hebreo sí significa nepej, nepej es lo que es creado de Dios y que contiene emociones, pensamientos, lo que tú y yo somos, ¿no? Sin embargo, Jesucristo no es alguien creado porque Él ya existió desde la eternidad juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, Jesús no es un epej, o sea, no es alma. Él es el verbo de Dios, o sea, Él es el logo, la palabra de Dios. Y la palabra muestra ahí en Juan que ese mismo verbo de Dios habitó en un tabernáculo también, es decir, también en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Y como comentaba el hermano Guillermo, que él habitó en un cuerpo, pero mostrando la gloria del Padre. Y algo muy hermoso aquí es que si recuerdan que en el Antiguo Testamento
cuando la gloria de Dios se manifestaba entre el pueblo, había incluso muerte. ¿Por qué? Porque la gloria directa de Dios era algo sumamente tan santo que al tener contacto directo con el ser humano, éste moría. ¿Me explico? O sea, la palabra dice que la gloria de Dios descendió sobre el pueblo y fueron consumidos algunos que estaban ahí en el templo, ¿verdad? Pero qué hermoso es saber que esa misma gloria de Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros y dice la palabra, caminó como uno de nosotros. Es decir, ahora esa gloria del Padre ya no asesinaba, ¿verdad?, a otras personas porque ahora tenía el empaque de carne y hueso. Y lo que esto provocó fue dos cosas. La primera, ¿verdad?, es que Jesucristo pudiera morir en carne y hueso por nuestros pecados. Y la segunda también es que nosotros, al tener contacto con la gloria de Dios, pero sin que la gloria de Dios nos afecte, nosotros vamos a querer asesinar esa gloria de Dios. ¿Me explico? Vamos entendiendo un poquito aquí con este punto. Supongamos, vamos a regresarnos al Antiguo Testamento, ¿no? Donde Jesucristo no estaba, es decir, Jesucristo hombre. Si yo tengo contacto con la gloria de Dios directamente, ¿qué hubiera pasado de mí? O sea, pues, me consumo, ¿verdad? O sea, no queda nada de mí. Es una gloria santa, tan poderosa y perfecta que al tener contacto conmigo, pues me aniquila, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si esa gloria de Dios se hace hombre, o sea, Jesucristo, y yo lo tengo cara a cara? Lo voy a crucificar yo a él. Y fue lo que pasó. Es aquí en donde vamos entendiendo la condición humana pecaminosa que es. Es ahí en donde vamos a ver cómo el hombre es injusto y la justicia de Dios hace justo al injusto. Es un acto de amor profundo, hermanos. O sea, es un acto de amor en donde vemos cómo Dios, sabiendo que nosotros vamos a rechazarle, aún así Él decide hacerse hombre y padecer por mano de pecadores como nosotros, ¿verdad? Entonces, es un acto de amor profundo. Cuando realmente predicamos acerca, por ejemplo, de Juan 3:16, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, ¿no? Para que nadie se pierda. Pero dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera la amó? Cuando vamos comprendiendo paso a paso de la manera tan grande que amó al mundo, comprendemos estas pequeñas cosas que nos hablan de un amor que no tiene interés, o sea, que es desinteresado, es un amor en donde, aún sabiendo que vamos a crucificarle, aún sabiendo que le vamos a negar, y aún sabiendo que vamos a seguir fallando, el Señor es paciente, muestra misericordia y muestra justicia para todo aquel que es injusto, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos este punto acerca de que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para morir por nuestros pecados, es ahí cuando el Evangelio surte efecto al entender que ningún ángel ni ninguna cosa creada puede morir por nosotros. Tiene que ser una deidad, es decir, tuvo que ser Jesucristo el que, el que tiene poder para perdonar pecados a partir de su muerte y de su resurrección también. Amén. Ok. Amén. ¿Alguien quiere compartir acerca del segundo punto que es Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 14?
Sí, a mí me gustó mucho lo que leí de Efesios. Me llama muchísimo la atención cuando se menciona que Dios nos predestinó, o sea, desde antes de la fundación del mundo, como lo dice, nos escogió, nos predestinó para que llegáramos a ser pues sus hijos. Eso es lo que me llena mucho y me habla de ese amor. Me entra también la inquietud de si somos los escogidos, ¿qué está pasando con los demás que no lo son? ¿Verdad? Ahí es donde también me hace mucho ruido eso. Pero Correcto. siguiendo con Efesios, entonces Él nos predestinó desde mucho tiempo antes para que fuésemos sus hijos, pero a través de Jesucristo. Esa es la condición, la fe que nosotros depositamos o que tenemos hacia lo que es Jesucristo y que nos lleva a cumplir con lo que Él espera de nosotros como sus hijos, ¿verdad? Lo que es el reconocer nuestros errores, nuestros pecados, el arrepentirnos genuinamente y el cambiar, el renovarnos, porque si no hay eso, pues entonces quiere decir que no hay una verdadera fe dentro de nosotros hacia Jesús. Y el saber que fue pues por la simple voluntad, como lo dice en el verso de Dios, no había un por qué nos escogiera. Simplemente dijo aquí, aquí, Alicia, no sé, Isa, estos son, ¿verdad? Simplemente. Correcto, amén. Y Gracias. pues por eh, sin merecer, perdón, ¿Mande? sin merecerlo, de todos somos, pero como se planea desde aquellos tiempos de antes de la fundación del mundo, todo el plan de salvación de Dios, lo que iba a hacer Jesús por nosotros, y cómo a través de su sangre nos limpia de todo pecado, pues por lo que Él sufrió en la cruz, ¿verdad? Entonces ahí es de lo que usted hablaba, de ese gran amor de nuestro Padre Dios y de Jesús hacia nosotros también, que se nos dio el poder ser salvos, ¿verdad? Entonces, también se menciona el sello del Espíritu Santo para todos aquellos que tenemos fe en Jesús y que al tener ese sello en el Espíritu Santo, pues recibimos esa promesa de recibir nuestra herencia, pues que es la vida eterna. Amén. Muchas gracias, Alicia, por tu Sí, pues bien, hasta participación. aquí. Gracias. Como es el tema central de Romanos acerca de la salvación, vamos a meternos a fuerzas en temas doctrinales o posturas acerca de la soteriología que hay dentro de la iglesia. ¿Sí? Son temas, miren, hermanos, que no se pueden tocar un domingo en alguna predicación común. Son temas que se tienen que tocar ya sea en célula o ya sea recomendablemente en un instituto como en el que estamos pues estudiando, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden ser temas que tal vez para alguna persona que va comenzando en la fe pueden serle algo escandalosas, ¿sí? Pero en realidad son temas bíblicos y que cuando los estudiamos de la manera correcta, con un corazón correcto, entendemos el propósito perfecto y el corazón que Dios tiene para con la humanidad, ¿verdad? Más adelante, primero Dios, a partir del capítulo 8 y 9, vamos a ver tres posturas que hay dentro de la iglesia acerca de la salvación. Son temas como por ejemplo de la predestinación, de la expiación limitada, sobre si la salvación se pierde, sobre si no se pierde, etcétera, etcétera.
Por lo general se resumen en tres posturas, ¿verdad? La de los calvinistas, la de los molinistas y la de los arminianistas o de los arminianos. Esas tres posturas son como las generales que la iglesia tiene. Por ejemplo, la postura calvinista, ¿verdad? Es la que nos habla acerca de que fuimos predestinados, ¿sí? Unos para honra y otros para deshonra, como dice en Romanos 9. También dicen que la salvación no se puede perder, que es algo que Dios regala y que Dios nos perfecciona, ¿verdad? Para llegar a la perfección. Y la segunda, que es la de los arminianos, habla acerca de que no hay predestinación como tal, sino que todos tenemos un libre albedrío para escoger si ser salvados o no. También nos habla acerca de que la salvación sí puede perderse, de que corre por nuestra cuenta cuidar esa salvación que Dios nos ha dado. Y la de los molinistas, ¿verdad? Habla acerca de una combinación de estas dos, una combinación de estas dos, en donde Dios da su salvación y ahora a nosotros nos toca tomarla y cuidarla y al mismo tiempo Dios es el que también persevera en nuestra salvación. Esas tres posturas son las que comúnmente existen en la iglesia, pero también es importante recalcar algo aquí. Cualquiera de las posturas que tú tengas, hermano, sobre estos temas, son al final de cuentas temas que si bien son importantes, no definen si eres cristiano o no eres cristiano, ¿sí? Por ejemplo, yo he conocido personas, ¿verdad?, que creen que la salvación se pierde y son cristianos que tienen un amor y una pasión por Dios. De la misma manera, hay personas que conozco que creen que la salvación no se pierde, que somos predestinados y aman a Dios también de la misma manera. Y viceversa, personas que creen que sí se pierde y personas que creen que no se pierde y bueno, los frutos que muestran en su vida no son de personas cristianas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si tú tienes alguna de estas tres posturas, al final lo que se va a ver es si estás reflejando el carácter de Cristo en esto, ¿no? Sin embargo, sí vamos a tocar estos tres puntos o posturas para que cada uno de nosotros, conforme a la Biblia, podamos llegar a una conclusión. ¿Sale? Muy bien. Mientras vamos a ir tocando otros temas que tienen que tocarse primero. Muchas gracias, hermana Alicia. Por último, alguien que quiera compartir acerca de Romanos 3, 21, 26. Adelante, Itza. Bueno, pues ya viendo los tres, vemos cómo se entrelazan unos con otros, ¿verdad? Lo que nos va diciendo, pero aquí habla más de la justificación, de que nuestro Señor Jesucristo nos justificó delante del Padre y para eso pues tuvo que redimirnos por medio de su sangre y que por medio de él somos justificados y que fuera de él no puede nada justificarnos, ¿verdad? Porque como decían, fue por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que le plació venir a dar su vida para darnos la salvación, pero que más que nada habla eso de cómo Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues nos justificó. Y pues yo ahí le ponía, ¿verdad?, que debemos de valorar todo eso que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Porque podemos pues estar diciendo hizo por nosotros, pero ¿qué hacemos nosotros para agradecer ese tanto amor, tanta gracias de parte de Él? Pero primero que nada, reconocer que sin Él, pues nada somos.
y ser agradecidos en amor y en obediencia a Él. Y también habla de que debemos de alabarlo, que también nosotros debemos glorificar su santo nombre, ¿verdad? Que fue una de las cosas que también debemos hacer por Él. Amén, 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 así es. Muchas gracias, Itza. Gracias por sus participaciones. Hicieron unos muy buenos trabajos. Los que están pendientes de mandar la tarea, me lo pueden mandar hoy también. Sale para revisar. Ok, pues ahora sí, vamos a comenzar con el versículo 8, sale del capítulo 1. Dice como subtítulo, deseo de Pablo de visitar Roma, ¿verdad? Versículo 8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, que en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a ustedes que estáis en Roma. Muy bien. Vemos aquí primeramente algo que Pablo nos enseña, ¿no? La primera es acerca de el agradecimiento a Dios, ¿no? Pablo tiene un deseo por visitar a sus hermanos que están en Roma, ¿verdad? Recordemos que esta carta es para la iglesia incipiente que estaba en Roma. Y Pablo les externa el deseo de querer ir a Roma a seguir compartiendo el evangelio. ¿Alguien sabe por qué Pablo tiene el anhelo de querer compartir más de cerca y más profundamente el evangelio de Cristo a los hermanos? Pudiera En ser Roma, por lo que dices tú. platicamos en la clase anterior, de cómo se originó la iglesia en Roma, de que no había ido personalmente Pablo, o sea, él nunca había acudido a Roma, había acudido a otras ciudades cercanas, pero no a Roma en sí. Todo había sido a través de personas que tenían contacto y recibían el evangelio de Pablo, que lo llegaban a Roma y fundaron la iglesia, pero en sí Pablo nunca había estado en Roma. Correcto. ¿Pudiera ser esa la razón? Puede ser, sí, es también parte de, pero sí, también es parte de. Gracias, Alicia. A ver, levantó la mano Rox. Rox. Hola. Sí. Creo que era por lo que leíamos en el TCD, ¿no? De Hechos, que cuando él estaba en la cárcel, Jesús le dijo que así como había testificado en Jerusalén, él tenía que ir a Roma. Entonces creo que es el llamado que Jesús le dio y por eso era algo que él quería hacer mucho porque fue su llamado. Yo creo así. Amén, ok. Gracias, Rox. Levantó la mano también Mayra. No. No, Mayra, ok, vi mal. Fui yo, Ajá, pero también era lo que decía Rox, ajá, que en el versículo de Hechos
23:11 es donde Dios le dice a Pablo que tenga ánimo porque tiene que ir así como testificó en Roma, en Jerusalén tenía que ir a Roma. Entonces él tenía, pues él siempre obedecía la voz de Dios y él veía, nosotros en la célula veíamos que cuando le convenía a Pablo era romano, cuando no era fariseo, cuando no era judío, pero una de las cosas que Dios le daba todas esas estrategias para poder llevar el evangelio hasta donde era necesario, donde Dios lo mandaba y que era guiado por el Espíritu Santo. Amén, amén. Muy bien. Todas sus participaciones son parte de la verdad. Ajá. Dijeran por ahí, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, todo bien, ¿eh? Excelente. Miren, algo muy importante que Pablo está haciendo hincapié aquí es que quiere visitar a los hermanos en Roma para seguirles hablando, como dice en el versículo 11, perdón, en el 12, esto es, dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ok, la palabra clave aquí es fe, ¿verdad? Lo que Pablo quiere hacer con los hermanos en Roma es que la fe de los hermanos allá crezca. Y la única manera en la que un cristiano o que la iglesia pueda crecer y fortalecerse es que el evangelio sea predicado en todo momento. Y algo de lo que muy lastimosamente pasa es que la iglesia no sabe a profundidad o lo básico de lo que es el evangelio. Pero el evangelio es lo único que nos sostiene, o sea, es lo único que alimenta nuestra fe para que podamos seguir de pie y para que podamos seguir creyendo y para que podamos seguir expandiéndonos. Es por eso que Pablo tiene esta carga de querer llegar con ellos y seguir compartiendo acerca del evangelio. Hace como unas 3 semanas, yo creo, estaba la hermana de mi cuñado, con su pareja, y pues ellos tienen como unos, ¿qué serán? Unos 10 meses que asisten a una iglesia, ¿verdad? Y me preguntaban acerca de si esta iglesia estaba bien, ¿verdad? Y bueno, yo les pregunté, bueno, ¿por qué me lo preguntan, verdad? Y me decía la hermana de mi cuñado que veía en esa iglesia cosas que no le gustaban porque le parecían cosas raras, ¿no? Por ejemplo, decía de que todo el culto, ¿verdad? Se la pasaban gritando, se la pasaban tirados en el piso, ¿verdad? O se la pasaban así como que hablando en lenguas, etcétera, etcétera. Y bueno, la palabra es clara cuando muestra acerca de que en la iglesia siempre debe de haber un orden, ¿no? En donde la manifestación de los dones del Espíritu Santo debe de tener como único objetivo la edificación de la iglesia. Si la iglesia no se edifica, entonces no se está llevando correctamente estos dones espirituales. Ahora bien, lo que yo le decía a estos amigos es que si no les están predicando el evangelio, no van a hacerse fuertes en la fe. Si no se les está hablando de que Cristo murió por ellos, de que Cristo al resucitar también los resucita cuando caigan, también Dios los puede levantar con el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ¿verdad? Si no les están hablando acerca de que ellos eran pecadores, sin embargo, Cristo murió por cada uno de esos pecados y que son restaurados y que tienen vida nueva y que tienen el poder del Espíritu Santo para poder reflejar a Cristo aquí en la tierra.
si no les están enseñando partes del evangelio semana tras semana, como dijo Pablo, entonces simplemente soy una campana que resuena y ya nada más, ¿verdad? Entonces yo les decía, pues si se la pasan solamente así, pues yo creo que sí te vas a provocar pues una anemia espiritual. Y cuando ya la prueba y la adversidad lleguen a tu vida, como vas a tener una debilidad espiritual, una debilidad en la fe por falta de consumir el evangelio de Cristo, entonces puedes caer fácilmente en las garras del enemigo. ¿No les ha pasado que cuando ustedes se predican el evangelio a sí mismo, que por cierto, todos los días debemos predicarnos el evangelio, nuestra fe crece, nuestra fe crece? Por ejemplo, hace ya un mes y 4 días aproximadamente, mi única hermana falleció. Ella tenía 28 años, cumplió sus 29 años en el 25 de julio, también pues hace un mes. Y bueno, pues dejó a una niña de 1 año, a mi sobrino que cumplió 10 también. Sin embargo, en esos momentos de dificultad, o sea, de tristeza que luego hay, la única manera en la que yo y mi familia nos hemos sostenido es predicándonos el evangelio, predicándonos el evangelio. O sea, es decir, ahí llega un momento en el que tú te sientes tan triste que lo único que haces es refugiarte en la cruz, ver la cruz y recordar la obra que provocó Jesús en esa cruz y te refugias en el Evangelio, Señor. Gracias porque tú le entregaste la vida eterna a mi hermana inmerecidamente, pero aún así lo hiciste con ella. Tú resucitaste, tú venciste a la muerte, es decir, que ahora tiene ella vida eterna en ti. Señor, dice tu palabra que tú vas a venir aquí, que tú vas a implementar tu reino aquí en la tierra. Entonces, vamos a estar juntos todos otra vez. Eh, en realidad nada se ha terminado, ¿verdad? Aún vienen mejores cosas porque tú siempre en tu resurrección le das vida a los corazones tristes, a los corazones muertos. Entonces, te predicas el evangelio y de eso se trata, de que el evangelio levanta la fe de la iglesia. Pero si la iglesia no consume el evangelio, no se puede levantar. No puede y cae, cae. Y es aquí en donde en el versículo 14 Pablo dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Es decir, toda clase de persona necesita conocer el evangelio y Pablo tiene una carga por predicar el evangelio. ¿Saben por qué? Porque Pablo ha entendido que se le dio una gracia inmerecida de la salvación y que él no puede quedarse con esa información para sí mismo nada más, sino que dice, soy deudor, yo le debo a los que son sabios, a los que no son tanto, a los que son judíos, a los que son griegos, a cualquier clase de persona yo le debo de compartir esto que Dios me ha dado a mí también gratuitamente y de una manera en donde no puedo pagarle con nada. Lo que está diciendo Pablo aquí es que ese mismo sentir debe estar en nosotros, que si yo he conocido a Cristo, ojo aquí, no porque yo sea muy inteligente, no porque yo sea muy sabio, simplemente porque Dios tuvo misericordia, tuvo gracia y decidió poner su salvación en nosotros. Ahora nosotros somos deudores a toda persona para también compartir de este mensaje de salvación. Vamos a reforzar un poquito acerca
de qué es el evangelio. Porque si ahora tú has entendido que tú eres deudor de compartir el evangelio también, pues entonces tienes que saber qué es el evangelio, ¿verdad? Porque pues, o sea, gloria a Dios que ya te sientes deudor de compartir el evangelio. Gloria a Dios que ya entendiste que la única manera que tu fe sea grande y permanezca es que te compartas el evangelio. Pero ahora hay que entender qué es el evangelio. ¿Alguien quiere participar acerca de qué creen? Bueno, vamos a participar todos, ¿va? A ver, hermana Itza, ¿qué cree usted que es el evangelio? Pues en conclusiones, casi lo que dijimos, con la tarea, ¿verdad? Que es lo que Jesús vino a hacer por nosotros para poder, redimirnos, y que por medio de él es el único camino que podemos tener para llegar al Padre y obtener la salvación a través del sacrificio de Jesús. En sí, toda la vida de Jesús, desde antes de que viniera a esta tierra hasta que murió por nosotros en la cruz, pues es el evangelio, el ejemplo de vida que nos da para poder nosotros estar delante del Padre. Amén. Muchas gracias, hermana Itza. Alicia Flores. Como decía Itza, es lo que llamamos las buenas noticias, que se debe de transmitir, pero tiene que ver todo con el plan de salvación y todo lo que es el hecho de Cristo para poder comprendernos, vivir como nosotros vivimos y sentimos, y demostrarnos que se puede vivir como humano y no pecar, porque así fue que debido a eso, pues nosotros somos salvos, ¿no? Al sacrificio de Jesús, a su resurrección y a todo lo que él hizo por nosotros. Amén. Muchas gracias, Alicia. Hermana Cristina Vargas. El evangelio, pues, ¿qué es el evangelio? Yo creo que si lo entendemos en pocas o muchas palabras, dice es predicar con el ejemplo. O sea, si vamos a imitar la vida o el evangelio, la vida que, como lo explica Itza, desde antes de, o sea, desde la vida de Jesucristo hasta nuestros tiempos, pues él nos decía ser imitadores de la vida de él. O sea, ser amorosos, ser misericordiosos, tener bondad, ser humildes, hacer buenas obras, o sea, todo esto va enlazando el ejemplo de nosotros, pero de corazón, o sea, que seamos buenos imitadores, no un ejemplo pulcro, podríamos decirlo, o sea, pero nuestro corazón se va puliendo conforme nosotros vamos entrando en el conocimiento o ampliando el conocimiento de Dios. Amén. Gracias, Cristina Vargas. Gracias. Guillermo. Pues para mí el evangelio es, ahora sí, algo, pues, se puede decir la palabra, lo extiende mucho, porque el evangelio, sus promesas más que nada. También, pues, para mí el reino es gran parte de ahí del evangelio, de él. Y pues, realmente, pues es algo que él nos transmitió para que nosotros lo llevemos a cabo también y lo podamos transmitir a otros. Ok, amén. Gracias, Guillermo. Hermano Miguel Rivera.
Sí, pues para mí el Evangelio es el mensaje de que hay un Dios y que ese Dios nos ama tanto que ha dado a su Hijo a sacrificarse por nosotros para que nuestros pecados sean perdonados y Él nos permite vivir una eternidad con Él. Amén. Muchas gracias, Miguel. Roxana, ya no te confundo con Vanessa. Ya puse mi nombre ahí. Para mí me gustó mucho lo que dijo la señora Itza. Yo cuando dijiste, yo pensé, para mí el Evangelio es Cristo. La persona de Cristo, el Mesías, lo que prometió Dios desde el principio en Génesis, que he escuchado en varias prédicas que fue la primera vez que se mencionó el Evangelio. El plan de Dios y la revelación de Dios de su plan y que quería hacernos más que criaturas, hacernos hijos. Para mí ese es el Evangelio. Amén. Muy bien. Muchas gracias por sus participaciones. Excelente. Todo eso que comentaron son fragmentos del Evangelio. Algunas cosas que también comentaron son consecuencias del Evangelio. El Evangelio, hermanos, para comenzar, no voy a tratar como que de matarme en explicarlo porque nunca vamos a comprenderlo al 100%. O sea, nunca van a pasar siglos, vamos a estar con el Señor todavía y vamos a ir entendiendo cosas nuevas todavía acerca del Evangelio de Cristo. Pero hasta lo que hoy Dios nos ha demostrado y lo que me ha mostrado a mí, ¿verdad? En su palabra, quisiera compartírselos. El Evangelio, ¿verdad? Para comenzar hay que saber qué significa Evangelio, ¿verdad? El Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas o buen mensaje. Esto se compone de dos palabras en griego, ¿verdad? La primera que significa even o eve, que quiere decir buen o bien. Y ángelos, que significa ángel, que también a su vez significa mensajero. Por eso cuando dice de que los ángeles de Dios también quiere decir los mensajeros de Dios. Incluso creo que vieron una clase de Apocalipsis en donde habla acerca de los ángeles que, que guardaban las iglesias, pero se refería a los pastores que guardaban las iglesias, porque la traducción de ángel es mensajero. Entonces, evangelio es buen mensaje, ¿va? Las buenas nuevas, evangelios, evangelión. Bien, para que haya una buena noticia, primero tuvo que existir una mala noticia, una mala situación. Y es ahí en donde comienza el evangelio. Porque muchas veces pensamos que el evangelio inicia cuando Jesucristo muere, ¿verdad? Y entonces ahora entrega vida eterna a todo el mundo, ¿verdad? Sin embargo, el comienzo del evangelio no es así. El comienzo del evangelio es la mala noticia primero. ¿Cuál fue la mala noticia? Bueno, en Génesis nos muestra, ¿verdad?, que Dios nos había hecho a su imagen y semejanza. Si no recuerdan bueno, yo sé que a ustedes les encanta mucho la palabra, entonces vamos a irnos más profundo, ¿qué tal? ¿Sí? Dijera el pastor de el aire, ¿sí me dan permiso? Ajá, dijera, ¿no? Entonces vamos a irnos más a profundidad porque a mí me encanta todo este tema del Evangelio de Cristo y la filosofía que Dios muestra aquí. Primero hay que irnos desde el principio del principio del principio, ¿no? Primero, antes de que existieran todas las cosas materiales,
y espirituales que hoy vemos, ¿quién estaba? Estaba Dios, ¿no? Y Dios es trino, es decir, había tres personas coexistiendo al mismo tiempo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la palabra muestra en Juan que Dios es amor, ¿verdad? Pero para que haya amor, tiene que haber otra persona en la cual tú le demuestres servicio, gratitud, honra. Para que haya amor, tú tienes que demostrarlo con otra persona. Entonces, en la Trinidad ya existía el amor. Entre ellos se daban amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿cierto? Ok, entonces Dios ya no necesitaba a los ángeles, no necesita a los seres humanos. ¿Por qué? Porque entre ellos está la perfección en la Trinidad. Hay que comprender primero la Trinidad, ¿no? Entonces, como Dios es amor, decide compartir de su amor que en ellos hay a una creación. Simplemente deciden compartirlo sin esperar nada a cambio. El único deseo que tiene Dios es que esa creación se deleite en su creador y se conecte con el mismo creador. Entonces, crean los cielos, la tierra, ¿verdad? Y es ahí cuando la palabra dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero dice la palabra en Primera de Juan también que Dios es espíritu y que nadie le ha podido ver. Entonces no se está refiriendo, ¿verdad?, a que Dios esté diciendo de que va a crear a la humanidad porque Dios tenga dos ojos, porque tenga dos brazos, tenga dos piernas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿Qué trata de decir ahí Dios? Bueno, lo que está diciendo ahí es que el hombre fue creado con los atributos de Dios: amor, paciencia, humildad, servicio, fe, clemencia, servicio. O sea, todo eso Dios lo integró en el ser humano, en Adán y Eva, al hacerlo imagen y semejanza a Dios. Por eso, no sé si te ha pasado, que claro que te ha pasado porque somos seres humanos, cuando tú haces un acto bondadoso por alguien, que tal vez vayas al hospital y des comida a los pobres, tú sientes un grado de satisfacción personal, de saber que hiciste algo bueno por alguien, ¿sí o no? Pues sí. ¿Por qué? Porque en ese momento tú estás reflejando para lo que naciste ser. Estás conectándote con el Padre, o sea, estás conectándote con Dios. Estás en ese momento aplicando la imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué sucede cuando tú haces algo malo? Y algo muy malo. No se lo quieres ni comentar a nadie, ni hacerlo público, porque es vergonzoso. Porque en ese momento tú dejas de ser imagen y semejanza de Dios. Por eso todo mundo tiene una pequeña imagen y semejanza de Dios en algún momento de su vida. Y eso lo hace sentir bien, porque en ese pequeño momento se conecta con Dios a imagen y semejanza. A eso se refiere cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ok, hasta ahí va todo bien, pero ¿qué sucede después? Pues estaba ahí la serpiente antigua, ¿verdad? La serpiente antigua que se llama Satanás, que por cierto, a lo mejor más adelante vemos ese tema, pero hay una brecha en el versículo 1 y en el versículo 2
en donde en Génesis capítulo 1, en donde habla acerca del mundo preadámico. Es una brecha donde hay millones de años. No es un día y al día siguiente Dios crea la luz y al día siguiente crea las estrellas y todo eso. ¿Por qué? Aquí como que ya abro aquí un paréntesis, ¿va? Que nada que ver con el tema, pero que nos ayuda un poquito. Al cuarto día se crea lo que son el sol y la luna y las estrellas, para que sirvan como modelos para saber si es de día o de noche, y así podamos tener estaciones del año, meses y semanas. Pero ¿qué pasó con el día 3 y en el día 2 y en el día 1? Porque en el día 1 dice, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Pero dice la palabra que hasta el cuarto día se creó el sol. Entonces, ¿a qué luz se está refiriendo en el primer día? Ahí vemos ahí una brecha en donde la luz se refiere pues a dos cosas, ¿no? Al campo magnético que hay en la gravedad. Por ejemplo, tú me puedes escuchar porque hay gravedad. Si no hay gravedad, no me puedes escuchar. Vamos a la luna y no se escucha nada. Pero también se refiere a la luz de Cristo. Es más, tengo la creencia de que el árbol de la vida ya estaba plantado desde el primer día. ¿Ok? Y en ese lapso, antes de que se creara las estrellas y la luna, ¿verdad? Y el sol, fue cuando se rebeló Satanás contra Dios y sus ángeles. Y dice la palabra, ¿verdad? En Ezequiel que fue desechado y fue arrojado al mundo, ¿sí? Y en ese lapso fue cuando entraron al mundo. Por eso cuando ya estaba el jardín de Edén, cuando Adán y Eva estaban en perfectas condiciones, ahí estaba ya el enemigo, pues ¿en qué momento entró? Entonces, esa es una brecha de miles de años que se habla acerca del mundo pre-adámico, o sea, antes de Adán. Pero ese es un tema que vamos a tocar, si Dios quiere, más adelante, ¿no? Pero bueno, continuando. Entonces, la serpiente llega y empieza a decirle a Eva de que comiera del fruto, ¿verdad? Del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Ahora, aquí vamos a entrar a un tema filosófico, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros, mis hermanos, no tenemos libre albedrío como tal, a partir de que Adán y Eva cayeron, ¿sí? ¿Por qué? Porque Adán y Eva tenían un libre albedrío, una libertad de escoger. Sin embargo, la libertad de escoger los orilló a desobedecer a Dios. Si bien no había pecado en ellos, había la libertad de escoger, y ellos en su libertad ejercieron desobedecer a Dios. Por eso más adelante en Romanos capítulo 5 nos habla acerca de que Adán era el representante de toda la humanidad. Es decir, que si la hermana Itza, Alicia, Cristina, Guillermo, Roxana, Miguel y yo estuviéramos en el lugar de Adán, también hubiéramos hecho lo mismo, porque era la representación de la humanidad en un solo hombre y todos hubiéramos hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque tenía libertad de escoger. Y entonces, cuando Eva decide escoger
el conocimiento del bien y del mal, entró el pecado en ella. Y ustedes saben por qué. Bueno, entró porque el ser humano, o sea, tú y yo, no tenemos la capacidad de soportar el conocimiento del mal sin tener la tendencia de querer pecar. Me explico. Por ejemplo, Dios sí sabe lo que es el mal, tiene conocimiento de lo que es el mal, pero como Él no es un ser humano como tú y como yo, no tiene la tendencia de querer pecar cuando ve la maldad o cuando conoce la maldad. Por ejemplo, como los vampiros, ¿no? O sea, es un ejemplo así bien que se me viene así rápido a la mente, pero eh, las historias o los mitos cuentan que el vampiro cuando ve la sangre, ¿no? Y la comienza a oler y la prueba, pues se hace adicto, ¿no? Y comienza a matar. ¿Por qué? Porque no está con la condición de soportar esa tentación de la sangre. Es algo apetitoso y lo hace caer. De la misma manera nosotros no podemos tener el conocimiento del mal, porque si lo tenemos, vamos a caer en la desobediencia. Por eso me gusta mucho la palabra del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque la palabra ciencia viene de la palabra en griego gnosis, que significa conocimiento. O sea que entre más conocimiento del bien tú tengas, más propenso a ser fiel a Dios vas a ser. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra en Filipenses dice de que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es digno de honra, todo lo que tenga virtud, en eso pensar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tienes el conocimiento de todo el día estar predicándote la palabra, tener pensamiento de la palabra, tú vas a estar orillado a permanecer fiel a Dios. Pero ¿qué pasa si tú tienes el conocimiento del mal? No, pues entonces ves Netflix, ¿verdad? Ves series que no debes de ver, ves chismes que no debes de ver, escuchas cosas que no debes escuchar, y ya tienes una mente, como dicen Romanos también, reprobada, que lo que vas a hacer es orillarte a la rebeldía, a pecar, y que va a llegar un momento en el que el corazón se va a hacer duro. ¿Por qué? Porque el ser humano no está condicionado a recibir información o conocimiento de la maldad. Es más, entre más ignorantes a la maldad, mucho mejor, porque no estamos capacitados para soportarlo. Fue lo que pasó con Pedro, ¿no? Pedro estaba en la barca y de pronto dijo, Señor, si eres tú, di que vaya. Y Jesús estaba en el agua, ¿verdad? Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua, pero porque estaba viendo a Jesús. Pedro estaba ignorando lo que pasaba alrededor, era un ignorante de lo que pasaba alrededor. Él se enfocó en Jesús, pero de pronto llegó la tormenta, ¿verdad? Llegaron los relámpagos y entonces Pedro ignoró a Jesús y puso atención en el conocimiento de lo que estaba alrededor, la tormenta, los truenos, los relámpagos, y eso provocó que la fe se cayera y se hundiera. El mensaje es que entre más ignorantes seamos de la maldad y entre más conocimiento tengamos de la palabra y de todo lo bueno en Cristo Jesús, eso nos va a mantener en pie en el agua, ¿verdad? Entonces, ya cuando Adán y Eva comen de este fruto del conocimiento del bien y del mal, la palabra dice que sus ojos se abrieron, ¿verdad? Pero no está hablando de las pupilas que tenemos en los ojos, no, no, no. Habla acerca de los ojos espirituales que se abrieron y dice la palabra de que vieron que estaban desnudos
y tuvieron vergüenza delante de Dios. Pero ojo aquí, está hablando espiritualmente, no está hablando físicamente de que, ya estoy encuerado, ¿verdad? Y como Dios pues me trajo al mundo y me da pena estar así. No, 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 sino que se dieron cuenta que había maldad, que vieron que la maldad existía y que ahora tenían conocimiento de ello. Y eso provocó que tuvieran vergüenza delante de un Dios santo, perfecto y eterno delante de ellos. Y la palabra dice que como muestra de querer tapar esa vergüenza, se cosieron delantales, ¿verdad? Delantales y se los pusieron. Eso demuestra algo, hermanos, que nosotros también, antes de Cristo, incluso después de Cristo, cuando pecamos, nos queremos poner delantales, pero delantales chafas, de hojas así de esas chafas, ¿no? Y lo queremos hacer en nuestras fuerzas, queremos coser los delantales en nuestras fuerzas para cubrir nuestra vergüenza. De aquí viene el buen mensaje del Evangelio. El primer sacrificio que se registra en la Biblia, la palabra muestra que luego Dios les hizo delantales de piel. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, hubo un sacrificio, ¿no? Por las pieles de los animales. La palabra dice que todo era perfecto, o sea, todo estaba en armonía, nadie se mataba. Pero Dios, en su ira, no recayó sobre Adán y Eva, recayó sobre un animal inocente. ¿Para qué? Para que esa piel cubriera la vergüenza de Adán y Eva. ¿A quién les recuerda esto? A Jesucristo, ¿no? Al Cordero inmolado inocente que fue crucificado para cubrir nuestra vergüenza y poder estar delante de Dios sin pena, sin vergüenza. Aquí muestra lo que se le conoce una tipificación de Cristo, es decir, algo que Cristo hizo en la cruz, pero que ya se veía desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Padre sacrificando a un animal para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Entonces, la mala noticia es que el ser humano se separó de Dios cuando entró el pecado. Y luego sí recuerdan, porque es muy chistoso esto, pero sí recuerdan que, de que Adán y Eva se les impidió que llegaran al árbol de la vida. ¿Sí lo recuerdan? Que dijo Dios, bueno, voy a poner una espada revoloteando para que no puedan acceder al árbol de la vida. No vaya a ser que lo coman y en esa condición pecaminosa tengan vida eterna. Imagínense que tú y yo fuéramos eternos. No, hombre. Nos mataríamos con bombas nucleares y seguiríamos vivos y armaríamos unas armas poderosas para matarnos y aún así seguiríamos vivos, porque el pecado ya había entrado al hombre en la humanidad. Entonces Dios, en un acto de misericordia, impide que la humanidad tenga acceso a ese árbol de la vida en esa condición pecaminosa. Y no sé si recuerdan cuando Jesús estaba en el Getsemaní, él estaba orando, ¿verdad? Y entonces la palabra dice que llegaron los soldados y llegaron por Jesús, ¿verdad? Y la palabra dice que Pablo sacó pues una espada, ¿no? Chiquita, que en ese tiempo se le llamaba sica, que de ahí viene la palabra sicario. Pedro. Saca una espada pequeña
y le quiere dar en la cabeza al soldado, pero en eso falla, ¿verdad? O sea, él lo quería matar, pero falla y le da en la oreja y se la corta. Y Jesús lo que hace es ponérsela y le dice a Pedro, guarda tu espada. ¿A qué nos recuerda esto? Que ahora el árbol de la vida ya no era protegido por una espada revoloneante. Ahora el árbol de la vida se entrega por la humanidad, porque era el tiempo preciso. O sea, toda la palabra nos lleva a Cristo. El Evangelio está impreso en cada capítulo, en cada versículo de la Biblia. Y bien, ahora nosotros estamos alejados o separados de Dios. Si recuerdan cuando, vuelvo a recordarles, hermanos, estamos en la introducción del Evangelio, porque viene aquí en el versículo 16 como tema el poder del Evangelio, ¿verdad? Entonces, para entender el poder del Evangelio hay que entender el Evangelio. Así que ahorita estamos dando una introducción del Evangelio, ¿sí? Para que no se me vayan a, como así como de que ya el hermano agarró monte, ¿no? Sí, ya agarró monte como quiera me dicen, ¿va? Pero entonces, Dios dice, si comen de este árbol, de seguro morirán, ¿verdad? La palabra en griego morir no significa dejar de existir. La palabra en griego es tánatos, tánatos, que significa separación. No significa dejar de existir, sino separación. ¿Ok? Entonces, cuando dice, si comen del fruto del conocimiento del bien y del mal, entonces, tánatos, o sea, se van a separar de mí. Por eso Adán y Eva no se murieron así luego, sino que se separaron. Esa es la mala noticia. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué es lo que dice antes de morirse? Dice, Elí, Elí, lama sabactani, que ¿cómo se llama este idioma? No, es el otro. En arameo, Arameo. significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado, verdad? Bueno, aquí va a pregunta, el que quiera contestar. ¿Realmente el Padre se separó de Jesucristo en la cruz? ¿Quién cree que sí y quién cree que no? Yo creo que, yo creo que, estoy pe- yo creo que no, pero eso sientes como humano. En el pecado sientes que estás abandonado. Ujú. Aun- ujú. ¿Ok? ¿Quién cree que sí? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque en ese momento Cristo estaba cargando con todos nuestros pecados y no podía estar en la presencia de Dios con todos los pecados. Ok, muy bien. Yo también creo que sí. Yo también creo que sí. En ese momento Jesús está diciendo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y humanamente podemos decir, ájala, no, pues está muy raro esto. O sea, ¿cómo Dios va a dejar a su hijo? ¿Verdad? Pero vamos a profundizar en esto. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en el Getsemaní? Que él estaba orando así tan fervientemente, con mucha angustia, que incluso se provocó de tanto estrés algo que se llama hematidrosis. La hematidrosis es cuando tienes tanto estrés que los vasos capilares se revientan y se combinan con las venas, provocando que sudes, una combinación entre sudor y sangre, ¿verdad?
Eso es un estrés tan agudo que provoca, pues eso. Pero ¿por qué Jesús estaba tan estresado, tan angustiado, tan abatido? No estaba mal porque lo iban a crucificar, porque le iban a encajar clavos, porque lo iban a azotar, ¿verdad? Porque en la historia de la iglesia vemos que muchos hermanos cristianos mártires también murieron feamente, ¿no? Y la historia muestra que se gozaban incluso, que cantaban alabanzas. Entonces Jesús no estaba triste o angustiado por lo que iba a pasar físicamente. ¿Sabes por qué estaba angustiado? Porque por primera vez en toda la historia de la eternidad, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, se iba a separar del Padre por primera vez en la eternidad. Recordemos que desde el principio ellos estaban juntos, entre ellos se daban amor, entre ellos existía todo, pero por causa de tu pecado, de mi pecado, para que pudiéramos estar otra vez unidos al Padre, Jesucristo tuvo que separarse del Padre, tuvo que morir, la palabra tánatos. Él se entregó por nosotros. Por eso cuando Él dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y no pasó, porque la única manera era que Él muriera por nosotros, que Él se separara del Padre para que tú y yo pudiéramos estar unidos otra vez al Padre. Por eso de ahí viene la palabra religión, que se compone de dos palabras en latín. Re, que quiere decir regresar o retornar, ¿verdad? O sea, como dar vuelta, ¿no? Y ligaré, que significa ligar o juntar. Entonces, lo que Jesús hizo en la cruz fue separarse para rejuntarnos a nosotros con el Padre, o sea, religión. La palabra etimológica es correcta, religión, ya que el legalismo, ¿verdad? Y la religiosidad, pues ya son otras cosas, pero la palabra religión es muy correcta. La religión en Cristo Jesús es esa, que nosotros fuimos unidos al Padre gracias a que Jesucristo se separó del Padre por morir por nuestros pecados. Entonces ahí vamos entendiendo ya un poquito más de la mitad de el Evangelio, ¿ok? Bueno, y sucede la tercera parte, que es la parte en donde la iglesia muchas veces no está muy bien reforzada. La tercera parte es que Cristo resucitó. Cristo, o sea, porque a veces predicamos mucho, ¿no? De que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, pero raramente predicamos acerca de la resurrección de Cristo y el poder que tiene la resurrección en el cristiano, ¿verdad? La resurrección de Cristo muestra que la ley de Dios la pudo cumplir Jesucristo y que por consecuencia la muerte no tuvo poder en Cristo, porque Cristo pudo cumplir la ley. Es decir, la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, hace que todo ser humano sea pecador. O sea, la ley de Dios no es para que tú la cumplas y te salves. No, no, no. Lo muestra más adelante en Romanos que la tarea de la ley es que te des cuenta que eres pecador y que no puedes cumplir la ley. Porque dice la palabra que si has fallado en uno de los mandamientos, has fallado en todos entonces. Entonces la ley sirve para que te des cuenta que eres pecador. Y si tú mueres y no recibiste a Cristo, entonces la muerte tiene poder sobre ti. ¿Por qué? Porque tú rompiste los mandamientos y la ley de Dios.
Pero ¿qué sucede si tú obedeces la ley de Dios y la cumples y mueres? La muerte no tiene poder sobre ti porque la cumpliste. Pero Ricardo, estás diciendo que nadie la puede cumplir. Ah, bueno, la ley de Dios nos hace ver a Cristo y decir, Cristo, tu justicia, ponla en mí. ¿Me explico? Por eso dice que Jesucristo fue el primogénito en la resurrección también. Porque ahora Jesucristo, cuando muere, ahora Él tiene el poder sobre la muerte. ¿Sí me explico? Tiene poder sobre la muerte y en su resurrección también le da el poder a todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Les da esa misma potestad sobre la muerte. Eso habla de la resurrección de Cristo, que también tiene poder en nosotros, los que hemos creído en Él. Sí me voy explicando más o menos por aquí, ¿va? Y si no, pues pueden preguntar, ¿eh? A ver, ¿tienen preguntas? Me estoy yendo como a 5 kilómetros por hora, ¿eh? O sea, no me estoy yendo muy rápido tampoco. ¿Todo bien? Perfecto. Y la cuarta parte del Evangelio es que Cristo viene. Esa es la parte del Evangelio también. Que Cristo viene por su iglesia y que Él viene pronto. Y de verdad se los digo, hermanos, viene pronto. Primero Dios, Pepe, me deje dar algunas clases de los últimos tiempos, pero quiero decirles, mis hermanos, que incluso estoy seguro por lo que la palabra dice que el anticristo ya está aquí. El anticristo que habla en Tesalonicenses Pablo y del que habla Jesús en Mateo 24 ya está aquí. Y no lo digo porque yo sienta que hay muchas guerras, no. Lo digo porque la palabra muestra fragmentos específicos de los últimos tiempos y en estos tiempos se están dando. Así que cuando realmente hablo acerca de que Cristo viene, realmente viene más pronto que nunca. Hasta podría decirse que somos la última generación. ¿Sí? Ya más adelante veremos por qué. Ya tomamos el ejemplo de la higuera que representa a Israel y que tiene que ver mucho en estos tiempos para ver que Israel esté en su tiempo final y al mismo tiempo la iglesia también. Bueno, eso en resumen es el evangelio, ¿ok? La mala noticia que da como resultado la buena noticia. Y por último, lo que Cristo provocó en la cruz es que ahora estemos sentados en la mesa del Padre y como dijo Rox, ya no solamente como creación, sino como hijos, porque ahora ya no te ve a ti, Dios, ya ve a Jesús en ti y Jesús es su hijo. Entonces ve a Jesús en ti, ve a su hijo en ti y tú eres su hijo y su justicia y su poder y su gloria en ti. Así que cada vez que podamos, compártete el evangelio a ti mismo. Es lo único que nos alimenta, es lo único que levanta nuestra fe. Y eso es lo que Pablo quiere hacer o tiene el deseo de hacer en Roma. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, mis hermanos? ¿Todo bien? Sí. Ok. Mande Rox. Ah, ok. Perfecto. Vamos a dar como introducción porque ya vamos a terminar, pero solamente para que nos llevemos
algo, ¿verdad? Vamos a entrar al tema del poder del evangelio. Dice en el versículo 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Va tarea. ¿Sale? Yo no les voy a encargar tareas muy extensas. Voy a encargarles tareas claves. O sea, son tareas que la verdad no son gravosas, pero son tareas que son pequeñas, pero que nos ayudan mucho a entender el siguiente paso. ¿Ok? La tarea va a ser que investiguen qué es justificación divina. ¿Y qué es la fe divina? Amén. ¿Qué es la justificación divina y la fe divina? ¿Sale? Un resumen breve, muy específico de cada cosa. Ok. Mis hermanos, pues sería todo. Yo creo que ya no quiero dar un poquito más de tema para concentrarnos en esto que hoy vimos acerca de lo que es una pequeña introducción al Evangelio. Espero de corazón que podamos o hayamos entendido algo acerca de esto para comenzar con el siguiente tema del poder del Evangelio. ¿Sale? Muy bien. Pues vamos a orar, ¿sale? Padre, te agradecemos por tu sacrificio en la cruz, Señor. Te agradecemos, Señor, porque ahora entendemos que tú te tuviste que separar del Padre. Te separaste, Señor, y eso provocó ansiedad, angustia, estrés, no tanto por los clavos, Señor, sino porque por primera vez ibas a estar separado del Padre. Por primera vez en la historia, la Trinidad se iba a romper para que nosotros, la humanidad caída y perversa, pudiéramos estar conectados contigo, Padre. Que ese fue tu propósito inicial. Tú nunca nos dejaste, nunca nos soltaste. En todo momento nos dabas pistas de que ibas a revelarte y a salvarnos completamente. Padre, hoy te pedimos que podamos ser esa imagen y semejanza tuya, que podamos ser buenos, que podamos ser pacientes, amorosos. Todo lo que tú reflejas, Señor, que lo podamos también reflejar nosotros. Ayúdanos a deleitarnos en ti, a permanecer en ti, porque para eso fuimos creados, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra mente lejos de todo conocimiento del mal, porque reconocemos que somos débiles, nuestra carne es débil, pero ayúdanos a conocer de todo lo espiritual que nos muestra, Señor. Ayúdanos a llenarnos de conocimiento de tu palabra, de tu bendito amor, de tu poder, de tu gracia, para que podamos permanecer firmes y que nuestra fe no decaiga, Padre. Yo te pido por la vida de mis hermanos, Señor, que tú sigas efectuando tu poder de tu evangelio en ellos, Señor, para que la fe de ellos crezca y sean de bendición a otros que también están necesitando de tu salvación. Gracias te damos por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
Manditza, no, como que no se escucha. Que si me permites orar por ti. Claro que sí. Ah, bueno, pues para los que no se habían conectado y cumpleaños, el maestro. Entonces, pues Señor, en este día, Señor, te queremos decir que te amamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos está revelando, Señor. Pero en este día muy especialmente, Señor, te damos gracias por la vida del maestro Ricardo, porque tú lo has ido forjando, Señor, en su caminar, Señor, para ser imitador de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por un año más que le das de vida y sabemos que van a ser mucho más. Que tú tienes un propósito, Señor, en la vida de Ricardo, Señor, para servirte, Señor, para ser ese predicador, Señor, ese que lleve, Señor, sus pasos, Señor, a compartir el evangelio. Y yo sé que tú, Señor, tienes grandes planes con él, juntamente con su esposa Karen, Señor, que tú los vas a utilizar, Señor, para tu obra, Señor, y que ellos sabemos que son personas de fe, Señor, que te aman, que te buscan y que buscan, Señor, esa relación contigo, Señor. Síguelos utilizando y síguelos bendiciendo. Sabemos que tú, Señor, eres un Dios de amor y que te agrada, Señor, con tus hijos. Y pues te damos gracias por la vida de él, Señor, que tú lo bendigas en todos sus caminos, Señor, que tú cumplas todos sus anhelos y que tú seas en él en todo tiempo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Y amén. Muchas gracias a todos. Gracias por sus oraciones.